Gracias, diputado presidente. Quiero referirme, para ser congruente con una petición que nos hizo el diputado Rolando González días atrás, quiero referirme a la FER Mossack Fonseca, o en español, al caso Mossack Fonseca. Pero antes de eso, quiero darle unas palabras de respuesta muy breves al diputado Mario Redondo. El día de ayer fui invitado por el Foro Nacional de la Vivienda y particularmente por su comité ejecutivo a participar como testigo en una reunión que tuvieron con el ministro de la Presidencia y con la viceministra de Vivienda. En esa reunión se conformó, don Mario, sé que es de interés para usted, se conformó una comisión intersectorial en la cual participarán los gerentes del IMAS, del BAMBI, del Ministerio de Vivienda o quien designe el señor ministro y del IMAS, con el objeto de dar seguimiento a temas cruciales que fueron puestos sobre la mesa en esa reunión. En primer lugar, el tema de los 18 proyectos de Triángulo de Solidaridad. En segundo lugar, el tema de la ejecución presupuestaria. En tercer lugar, el tema de la formulación de políticas de vivienda. Todo ello con un seguimiento que durante los primeros meses implicará reuniones quincenales a las cuales pedí ser invitado como observador y donde el tema prioritario de la primera reunión va a ser Triángulo de Solidaridad. Y también otros proyectos en Heredia que han sido presas de disputas entre, digamos, grupos que no piensan igual con respecto a cómo debe de ser edificadas las nuevas construcciones o soluciones de vivienda que el Ministerio y el INVU están impulsando. Creo que sería bueno, don Mario, que al igual que yo solicité ser observador de ese grupo, usted también pudiera hacerlo. Creo que sería importante que cualquier diputado o diputada que quisiera hacerlo efectivamente participara de ese seguimiento a ese tipo de proyectos. Bueno, en una ocasión dije que mientras existan paraísos fiscales va a ser infinitamente difícil. Bueno, va a ser muy difícil resolver el tema de la utilización de empresas offshore y de bufetes que se dedican, y ese es el servicio que le venden a sus clientes, a ocultar los dueños y las magnitudes de esos capitales. La pregunta es si existe solución para un problema tan complejo, tan mayúsculo como es la existencia de paraísos fiscales. Porque en realidad sin eso podemos avanzar en temas nacionales como el registro de accionistas y beneficiarios finales, pero ciertamente estos señores pueden ir de escondite en escondite, ocultando sus capitales y ocultando sus nombres. Quiero, antes de proponer la conformación de una comisión investigadora por parte de esta asamblea para que analice temas correspondientes que tocan pertinentemente a la Asamblea Legislativa como poder de la República, quiero mencionar por lo menos 5 tareas fundamentales que a nivel internacional es fundamental impulsar. Primero, hay que crear un catastro mundial de títulos financieros. Esto suena a locura, pero en el siglo XVIII era locura pensar en catastros de propiedades inmobiliarias cuando se propuso la idea para acabar con los privilegios fiscales de la nobleza o del clero europeo de aquel entonces. Y hoy en casi todos los países del mundo existen catastros de propiedades inmobiliarias. Lo que era un sueño hace 200 años, hoy existe en todos los países. De manera que la posibilidad de crear un registro mundial de títulos financieros, un catastro financiero,
propio Fondo Monetario Internacional tiene medios técnicos para crearlo. Y eso facilitaría, segunda medida, aplicar un impuesto progresivo sobre esas fortunas que queden debidamente identificadas en este catastro. En tercer lugar, desde luego, para que esos datos sean útiles, para que sirvan de algo, tiene que haber un intercambio automático de información entre los países. Y este sistema debe extenderse a los bancos situados en paraísos fiscales, si no, no tendría ningún sentido. Ahora bien, tampoco tendría sentido si no hay obligatoriedad en el suministro de esa información. Por tanto, Luxemburgo, pero también Alemania, pero también Holanda, pero también el estado de Delaware, y también el estado de Wyoming y el estado de Nevada en Estados Unidos, y también Panamá, entre otros, lo mismo que Francia, España o Alemania, deben cumplir con esos requisitos. Y es parte de los llamados que en el 2009 hizo el expresidente Sarkozy de Francia, cuando llamó pomposamente a refundar el capitalismo luego de la crisis del 2008, y ustedes recordarán de los LuxLeaks, de aquel escándalo que es minúsculo comparado con el que estamos comentando, con el llamado escándalo de Luxemburgo, o el LuxLeaks de aquel momento, 2009. Estábamos todavía en media crisis. Por tanto, tienen que haber sanciones también, y este es el cuarto punto. Para que se ceda a las exigencias internacionales, tienen que haber amenazas de sanción. Y lo que más duele, ¿sabe qué les duele a estos países? ¿Cuál es la principal amenaza económica que los puede hacer persuadir? Los aranceles aduaneros, que efectivamente se utilizan internacionalmente y de manera unilateral cuando un país quiere castigar a otro país, Estados Unidos, algún país de Medio Oriente, por ejemplo. Ninguno de estos feudos que hoy se llaman paraísos fiscales podrá resistir la prueba de lo que son sanciones de tipo arancelarias contra ellos. Desde luego se ocupa también una reforma radical del impuesto sobre las sociedades, y particularmente del impuesto sobre las personas físicas, sobre la renta. ¿Saben cuánto es la tasa efectiva del impuesto sobre la renta a las personas físicas en Costa Rica? No la tasa nominal, no la que viene en las leyes, no, la tasa efectiva, después de evasión, después de ilusión. Esa tasa es del 5% para el decil décimo de la distribución del ingreso en Costa Rica. Y como para los asalariados que están en el decil décimo, esa tasa efectiva debe rondar el 10 o el 11%, todos nosotros estamos en el decil 10, todos, por el ingreso que tenemos como diputados, estamos en el decil 10 y tenemos una tasa efectiva de 11%. Si los asalariados del decil 10 tienen una tasa del 11%, para que el promedio sea de 5%, eso significa que los no asalariados tienen una tasa que ronda el 0%. Así de grave es la evasión, como sabemos por informaciones y estudios de la Contraloría, por ejemplo, en el caso de profesionales liberales. El día de mañana, mi compañera de fracción y por esta semana jefa de fracción, doña Laura, estará presentando un borrador de moción. Se las hemos repartido a varios, creo que a todos los jefes de fracción de esta asamblea, para conformar una comisión investigadora. No es la intención hacer cacería de brujas contra nadie. No es nuestra intención intentar hacer lo que es el trabajo de la fiscalía y especialmente delitos económicos. No es nuestra intención duplicar el trabajo que va a hacer el Ministerio de Hacienda. No, zapatero a tus zapatos.
detectemos cuáles son los portillos, cuáles son las debilidades que todavía subsisten en nuestra legislación tributaria, pero especialmente, no tanto en la general, sino especialmente en el impuesto sobre las ventas y en el impuesto sobre la renta, que permite que tantos casos hayan aparecido en el affair Mossack Fonseca. Y sobre todo lo más grave, ¿por qué de esas 45 páginas que publica el semanario Universidad, por qué solo un caso, el de Hermes Navarro, que sucedió hace ya bastantes años con los CAT, por qué solo uno realmente es susceptible de penalización ya extemporánea por la gravedad de la violación? Porque todos los demás se han hecho al amparo de la ley. Así de grave, todo se ha hecho al amparo de la ley. Entonces, por favor, entremos a revisar qué es lo que está mal en la ley para que esta corrupción sea legal, para que este tipo de crímenes contra el Estado y la sociedad sean legales. Entrémosle a eso, compañeros y compañeras, y aprobemos esta moción que ya varios de ustedes han tenido ocasión de revisar. Gracias, diputado presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado don Henry Mora.